Espera que acá está. Aquí estamos con el profesor Gustavo Sorsoli. Gustavo aparte es un amigo personal, una excelente persona y profesional. Ha sido rector del Nacional Buenos Aires por 2 periodos, es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, profesor de institutos de educación superior. Fuiste director de la ciudad de nivel secundario, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Perfecto. Sí, y antes que rector de Buenos Aires, rector del Normal 1. Y rector, no, es decir, una vastísima trayectoria, un personaje súper apasionado por todo, lo ven en la televisión todo el tiempo, pero nosotros los convocamos básicamente porque, bueno, contamos con el proyecto institucional que originalmente presentó Gustavo para la elección de rector en Nacional Buenos Aires, de acuerdo a las normas que dictó en su momento el Consejo Superior. Entonces la pregunta es, ¿cómo armaste ese proyecto institucional para esa elección al rector? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuáles fueron las cuestiones positivas? ¿Cómo lo mirás hoy a la distancia después de haber realizado 2 periodos? Bueno, en principio tuve que presentar 2. Vos recordarás justamente lo que acabas de decir, fui rector por 2 periodos consecutivos. Claramente el primero fue un proyecto que tuve que hacer a las corridas, ¿sí? Porque en aquel momento la toma de decisiones en términos de cómo se iba a elegir rector o rectora y digamos, los procedimientos surgían y eran aprobados sobre la marcha, con lo cual en realidad tuve poco tiempo para elaborar el proyecto institucional con 2 ventajas. Venía de presentar un proyecto de gestión institucional para ser electo rector de la Escuela Normal Superior número 1 de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, elemento que luego te voy a pasar, que quizás te sirva porque es otro tipo de institución muy diversa, una institución que tiene los 4 niveles educativos, toda la parábola, desde el nivel inicial hasta el profesorado, o sea, con también una población estudiantil muy grande, pero con 4 niveles, para gestionar 4 niveles con realidades muy diferentes, o sea que ese ejercicio me sirvió claramente para poder pensar en el Nacional Buenos Aires y, bueno, haber tenido un recorrido de 25 años en el propio colegio, o sea, conocer a fondo la institución y a todos los actores, también era un elemento importante. Por otra parte, yo hacía 15 años venía ejerciendo la dirección del curso de ingreso conjunta al Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, con lo cual también tenía una pata muy puesta en lo que era el inicio del colegio, ¿no? Conocía muy bien cuáles eran las chicas y chicos que entraban al colegio, sus familias, qué esperaban del colegio. Y siempre en los últimos 15 años di clase en cuarto y quinto, con lo cual también tenía una relación fluida como profesor, solamente como profesor, pero con los estudiantes y las estudiantes de esos cursos, o sea, sabía el lío en el que me estaba metiendo, para decirlo claro, ¿no? El primer proyecto fue un proyecto que he estado muy en solitario, ¿sí? Sin la participación de otros actores, porque el contexto político institucional hacía casi imposible generar un grupo, un equipo de trabajo para gestionarlo. De hecho, los vicerrectores, que habitualmente son parte del equipo de gestión y son los que contribuyen más en la elaboración de un proyecto institucional, no estaban ni designados y todavía no estaban definidos, salvo uno que venía más de la política, ¿sí? Los otros 2 no estaban previstos. De hecho, uno de ellos duró exactamente 2 meses en el cargo y se fue porque no estaba de acuerdo justamente con el proyecto institucional. Era más un cargo político que un cargo técnico-pedagógico. En cambio, el segundo proyecto institucional, bueno, claro, tenía el beneficio de los 4 años de gestión previa, entonces
bueno, ahí ya sí conocía todos los resortes institucionales, ¿sí? Técnicos, pedagógicos, y habíamos avanzado en unas cuantas cuestiones importantes que se habían llevado a cabo, y sabía qué tenía por delante y qué quería hacer, cosa que no se concretó, pero tenía una perspectiva acerca de aquello que era necesario realizar. Bueno, por distintos factores, eh, más políticos, en realidad de dos clases, ¿no? Uno de índole político gremial y otro el contexto en que se sumergió toda la escuela secundaria con el advenimiento de una fuerza política muy fuerte vinculada al feminismo, el surgimiento de esa línea de acción tan fuerte que paralizó a las instituciones educativas en muchas otras líneas de trabajo. O sea, todo el tiempo, todo se concentró en este trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, eso también no posibilitó que avanzáramos en las reformas previstas. Cuando vos armaste el proyecto, ¿cuáles eran las 3 o 4 ideas centrales que vos dirías hoy? Yo, cuando armé el proyecto, sí, lo escribí, desarrollé líneas de acción, objetivos. Ahora, ¿cuáles eran las 2 o 3 ideas que a vos te ordenaron o para armar el proyecto o para presentarlo, obviamente, a la comunidad educativa y al Consejo Superior de la Universidad para que te eligiesen rector, ¿no? Que no es poca cosa. Bueno, a ver, en el ámbito de los profesores era muy importante recuperar los concursos docentes. Y ese es un logro concreto que, que- que pude llevar adelante, y tengo que decirlo, gracias al apoyo político, pedagógico de la Secretaría Académica, ¿sí? Que efectivamente, en principio, creó los instrumentos para poder llevarlos adelante. Digo, no había normativa, es más, la normativa estaba suspendida en el momento que yo Claro. asumí la rectoría. Y rápidamente se establecieron herramientas tanto para los concursos como para la selección para interinatos y suplencias. O sea, en ese aspecto el colegio se organizó rápidamente, ¿no? Y llevamos adelante, no sé, más de 40 concursos, como nunca en la historia del colegio. Por lo tanto, después de 8 años, la verdad es que la planta funcional del colegio quedó muy regularizada. Se hicieron concursos en todas las materias, en algunas materias hasta 3 concursos, se regularizaron los cargos de ayudantes de clases prácticas y se hizo el primer y único concurso de preceptores, del cual te acordarás mucho. Primero porque fuiste parte del jurado y segundo porque por la cantidad, porque fue uno de los Sí, claro. concursos más 60 grandes. inscriptos. Exacto. Y se presentaron en la inmensa mayoría, no me acuerdo, Todos. pero 40 y pico, 50 lejos, fueron 7 muchos días días, de trabajo. 7 días, 7 días de concurso por 12 horas por día. Exactamente. Bueno, fue un antecedente muy importante para el colegio. O sea, pudimos concursar absolutamente todo. Yo tenía claro que ese era un, un elemento primordial para mi gestión. Eh, Eso también hizo que las fuerzas gremiales rivalizaran fuertemente ante cualquier tipo de iniciativa que yo tomara. En principio porque se dieron cuenta que a pesar de la oposición habíamos podido llevar adelante los concursos, claramente. De hecho, después de que me fui no hubo más concursos, claramente. O sea que, como siempre digo, es una decisión política que haya concursos o no. Eh, Eso con respecto a los docentes, ¿no? Luego, en relación con los estudiantes, había que ordenar al estudiantado en términos de darles pautas de trabajo en un colegio donde la política estudiantil es muy fuerte y muy positiva. Lo que pasa es que después de 3 años, de, digamos, de una anomia muy importante por parte de las autoridades, no sé, había elecciones cada 2 meses,
los órganos de representación no funcionaban regularmente. O sea, había elecciones, pero después no funcionaban los órganos los cuales los chicos y las chicas participaran. Bueno, entonces hicimos las elecciones de los consejos de convivencia, el Consejo de Escuela Resolutivo funcionó, que es un órgano de gobierno o de cogobierno del colegio en forma regular todos los meses. Sacamos muchos proyectos muy importantes. Bueno, uno de ellos fue, por ejemplo, actualizar y reformar toda la currícula de sexto año, que era de los fines de los 80, cuando el ciclo básico común había cambiado un montón de veces, y la verdad es que eso fue un antecedente muy importante como reforma curricular. La única que tuvo el colegio, de hecho, ¿sí? La única reforma curricular que tuvo fue esa. Y entonces, digamos, los chicos y chicas tenían previsión acerca de cuándo y qué se podía. No. Bueno, una de las cosas que más me critican, pero para mí es un elemento muy positivo de la gestión, es que logramos que desapareciera la vuelta olímpica. ¿Sí? Ese festejo conocido de fin de año, donde muchas veces se destruía parte del patrimonio del colegio, incluso se ponía en riesgo la seguridad de las chicas y chicos, desapareció. La fiesta de fin de año se trasladó a la afuera del colegio en algo que hoy se llama la pintada, ¿sí? Que es un día fuera del calendario escolar, cuando ya terminaron las clases, y está vinculado a que se pintan con acuarela lavable, se pintan y bailan toda una tarde. Pero bueno, en ese aspecto los órganos de representación empezaron a funcionar correctamente. Eso me parece que también fue muy importante. Luego, otra variable importante para mí era el colegio estaba bastante venido a menos, ediliciamente, ¿sí? Aún con un presupuesto que la universidad le provee y que el rectorado puede manejar muy bien, nada, no sé si recuerdan, cuando al inicio de la década del 10, el colegio estaba tapiado, tenía en el frente, ¿sí?, unos andamios que protegían de supuestos desprendimientos de las paredes. Bueno, eso era la cara externa del colegio, pero la interna era mucho peor. Bueno, lo primero que hicimos fue cambiar los vidrios de las aulas y de los lugares comunes. ¿Sí? Aún estaban los viejos vidrios de principios del siglo XX, con el potencial problema que podías tener dos chicos corriendo y que se cortaran. Ustedes recordarán el famoso accidente fatal de la nieta de Alfonsín. Bueno, eso fue lo primero que cambiamos. Pero después continuamos y cambiamos toda la instalación eléctrica del colegio, restauramos toda la calefacción del colegio, se hicieron los baños a nuevo, y después finalmente desapareció la mampostería, el tinglado externo del colegio y la fachada quedó limpia. Y empezamos un proceso de limpieza de todas las paredes, de todo lo que se llama la piedra pared del colegio, que aún continúa, ¿sí? Que son muchísimos metros cuadrados, miles de metros cuadrados que hay que limpiar, pero el colegio, la verdad es que hoy está bueno, los patios están inaugurados, los patios estaban cerrados, no se podían usar. Bueno, con el tiempo se mejoró muchísimo el funcionamiento del colegio y se ganaron espacios además, ¿sí? Yo inauguré 2 aulas nuevas, lo que dio más lugar a los estudiantes, y en acuerdo con la Secretaría Académica hicimos algo muy importante, que fue intentar trasladar la mayor cantidad de chicas y chicos de corta edad, o sea, de los primeros años, a los turnos diurnos, y poniendo a los años superiores, y sobre todo sexto año, en el vespertino. Y así lo hicimos. Hoy el colegio tiene 6 divisiones a la mañana, 6 a la tarde, y solo 3 en el vespertino, ¿sí? Y todo sexto año concentrado en el vespertino. Eso también posibilitó que tuviéramos mayor matrícula, y pasamos de tener 450 estudiantes a 550 por año, o sea, mayor ingresante.
Y la verdad que el colegio, que era una de las apuestas, creció en aspirantes. Cuando yo tomé la rectoría había unos 800, 850 aspirantes y llegamos a tener 1.200 aspirantes para ingresar al colegio. Ampliando la matrícula y sobre todo buscando chicas y chicos de las escuelas públicas. Allí a través de extensión logramos tener un trabajo con estudiantes, propios estudiantes del colegio, de los años superiores y profesores, para fomentar que chicas y chicos de escuelas públicas empezaran a elegir el colegio como posible secundaria. Y eso se logró. Además, bueno, logramos tener un sistema de becas, una beca que da el colegio y una beca que da la universidad. Hay aproximadamente, o había aproximadamente entre 150 y 200 estudiantes becados. Eso favoreció que otros sectores, ¿sí? No tan acomodados como era habitual entre la población del colegio, empezara a aparecer y tuviéramos chicas y chicos, por ejemplo, cuya lengua materna fuera el aymara, cosa que para otras épocas del colegio era impensado. Bueno, en una época, en la década del 90, era común que chicos taiwaneses llegaran al colegio. Fue una época en la cual chicos de Taiwán hacían el secundario en el Nacional de Buenos Aires como trampolín para irse a Estados Unidos a una universidad. Pero, digo, chicos autóctonos propios de nuestros barrios populares no había habido. Y allí aparecieron. Si vos Bueno, tuvieras... No, no, termina. sí, sí, sí. Bueno, y lo que no logramos es la reforma curricular, porque también hay que decir lo que no pudimos. Hubo dos grandes proyectos. Uno, invento de quien te habla, que era el cambio de formato en la distribución de los espacios del colegio, ¿sí? O sea, pasar de un formato típicamente francés, si se quiere, cada curso en un aula, ¿sí? A un sistema de distribución de los espacios sajón, donde las aulas están en manos de los docentes y las chicas y chicos visitan a los docentes en sus propias aulas. Bueno, eso en principio parecía tener, bueno, cierto placer en el gusto en los docentes, pero los gremios rápidamente se opusieron y a través del Consejo de Escuela Resolutivo, bueno, forcejearon y no permitieron que esto sucediera. Lo importante de ese proyecto era que un mejor uso de los espacios, de las aulas y de la cantidad de laboratorios que tiene el Nacional Buenos Aires, que no es comparable con ninguna escuela secundaria, ¿no? Estoy hablando, el colegio tiene casi la misma cantidad de laboratorios y espacios de trabajo grupal que aulas, para que se tenga idea. Cuando en una escuela secundaria común hay a lo sumo un laboratorio de biología, uno de física, uno de química y quizás algo para plástica, pero no, bueno, aquí plástica tiene 5 aulas propias, física otras 5, química otras 5, biología tiene más de 5 porque tienen 2 pisos, o sea, la verdad es que la cantidad de espacios no utilizados hubieran permitido incrementar un 40% de la matrícula, o sea, podríamos haber tenido 700 ingresantes en primer año. Bueno, eso fue uno de los fracasos, y el otro fue algo que yo en realidad no, yo tenía más en vista esta reforma, porque sabía que la que voy a contar ahora era mucho más difícil, que era la reforma del plan de estudio. Pero la inició un grupo de estudiantes. ¿Sí? Un grupo de estudiantes empezó a trabajar en una posible reforma, y la verdad es que yo, cuando avanzaron, después de un tiempo y avanzaron de forma consistente, los estimulé. Quizás ese fue el problema, ¿no? Porque al tener el apoyo del rector, otra vez los docentes vieron acechadas sus puestos de trabajo, porque bueno, toda reforma implica en algún sentido algún cambio. No era que había tantos cambios, realmente, no es que cambiaba absolutamente todo el plan de estudio. Voy a poner un ejemplo, no desaparecía la tilde del colegio, que es como uno de los emblemas. No, para nada. Pero otra vez,
los gremios ahí jugaron muy fuerte para no dar cabida a esta forma. De hecho, después de eso hubo elecciones, ¿sí?, entre el claustro docente, y ganaron mayoritariamente los que pregonaron no cambiar nada, que son quienes, bueno, ahora conducen el colegio, ¿no? Y justamente es lo que pasa. No cambiar nada es algo que le genera al colegio cierta estabilidad diferente. Yo siempre digo que el colegio, digamos, generaba ruido porque yo le hacía cosquillas, apenas, cosquillas. Pero eso molestaba suficientemente al monstruo que es esta institución tan grande, ¿no? Claro. Y con la historia que tiene. Sí, tal cual. Y sí, Tiene una historia de mucho cambio. sí, Lo claro. que pasa es que me parece que el largo rectorado de Horacio, hasta ahora, bueno, hubo, digamos, en democracia, desde el 83 hubo 4 rectores. Horacio desde el 83 hasta el 2007, o sea, casi 24 años de rectorado enorme. Y claro, bueno, durante esa época no hubo cambios. Y había poca participación todavía, o sea, no había consejo de escuela resolutivo, digamos, sí siempre hubo centro de estudiantes, pero no hubo cambios curriculares. Entonces me parece que tantos años de estabilidad en términos de no cambiar, sobre todo porque cuando vos miras hacia la afuera, y digamos eso los docentes lo perciben, los cambios que ocurrieron en los sistemas educativos, en general, tienen una mirada negativa, es decir, estamos peor que antes. Esa es la mirada que tienen muchos docentes que vienen trabajando hace muchos años en el sistema. Entonces, mejor no cambiemos nada, porque seguro que vamos para atrás. Esa mirada me parece que te ata a la tradición, a ser conservador, a pesar de que, digamos, la docencia tiene todo un discurso progresista, ¿sí?, de avanzada, de innovación, nada, de eso, digo, solo en el discurso, en las acciones concretas, dejemos todo como está. Si vos tuvieras a alguien que darle un consejo ahora escribiendo un proyecto institucional, en función de toda tu experiencia, ¿qué le dirías? Bueno, uno que tiene que conocer muy bien la institución, ¿sí? Yo no me animaría digamos, a lanzarme, porque en muchos sistemas educativos pasa que vos te podés presentar como directivo a una institución en la cual no tenés trayectoria. Es cierto que a veces conocer te limita, porque uno sabe qué cosas no puede plantear, porque si no, sobre todo en los sistemas donde hay votación. Los sistemas donde hay concurso, bueno, uno puede arriesgar más, porque en última instancia, además, ser un poco lanzado puede ser un punto a tu favor en el jurado. En el caso de muchos, por ejemplo, colegios preuniversitarios, hay elección y hay votación, entonces eso te limita mucho. Pero me parece que conocer las debilidades, pero también las potencialidades, las fortalezas de una institución es muy importante. Después que hay que lanzarse hacia adelante, digamos. Eso es importante para mí. Decir qué es lo que uno piensa hacer es importante, digamos, más allá de que siempre hay que mantener cierto equilibrio, pero hay que decirlo, porque luego no vas a poder hacer mucho de eso. Entonces, si uno se queda corto, demasiado corto, ¿sí? Después es tremendo, porque ¿no? En realidad sos un administrador de lo que ocurre en el colegio en el mejor de los casos. Y después intentar armar un equipo de trabajo para armar el proyecto. Claramente yo tenía un mejor proyecto en el segundo periodo porque, bueno, había construido un equipo con el que había trabajado en los primeros años y, bueno, eso no solamente te da fortaleza, sino que, bueno, más cabezas que piensan alrededor de esto, ¿no? Me parece importante trabajar con alguien que te aporte ideas y además que te pueda hacer una crítica
constructiva en términos de, bueno, no es un opositor, sino es alguien que te dice, no, mira, yo esto lo veo mejor o peor. Y además porque ordena escribir. Bueno, también está bueno, cosa que yo hice es leer otros proyectos, ¿sí? Porque uno, sobre todo, como yo siempre, robarse las ideas de otros ya escritas está muy bien. Digo, si hay cosas que no se te tiene por qué ocurrir todo a vos o a tu equipo. Entonces hay cosas que se hacen en otras instituciones que a veces son muy cercanas, pero nada, uno no tiene interacción. Los proyectos, sobre todo, hay muchos proyectos de escuelas, estamos hablando de escuelas secundarias, pero bueno, puede pasar en otros niveles educativos. Eso te aporta. Y dice, esto podría aplicarse acá. No todo se aplica, digamos, claramente el contexto de la escuela, dónde está, de quién depende, cuál es su historia, es muy fuerte. Por eso, haber trabajado en ella, para mí es un elemento importante al momento de pensar el proyecto. Bueno, te agradecemos un montón, muy claro y muy rico todo, y sin lugar a dudas le va a aportar muchísimo a nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias, Gustavo. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Un Gracias. abrazo fuerte y bueno, gracias de nuevo.